Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Tato Rivera Santana son nuestros analistas. Además estará con nosotros la doctora Melba Esquilín Cruz, dentista pediátrica y actual presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico. Hablaremos sobre las caries y la nutrición en los niños. Yo voy a estar bien pendiente a esa. Tengo dos chiquitas que le encantan los dulces en casa. Hay que estar siempre con ojo puesto por el consumo de azúcar en el hogar. Y por último estará con nosotros a partir de las 9:40 de la mañana el ambientalista Víctor Alvarado. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, me han dicho, todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 7 de febrero del 2024. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir a nivel de Puerto Rico. Voy a estar hablando sobre unas declaraciones que le diera otra persona que dice ser el representante o presidente de la asociación que agrupa a los oficiales de inspección, a los centros de inspección en Puerto Rico. Dice él, no, nosotros no llegamos a ningún acuerdo, pero claro, lo que había dicho ya Carlos Crespo, que había estado en esa reunión, contradice. Y yo creo que aquí hay materia para una investigación por parte del Departamento de Justicia como mínimo, porque yo creo que es importante que los consumidores tengamos quienes nos defiendan, y si no el Departamento de Justicia, pues el Departamento de Asuntos del Consumidor, aunque sé que la secretaria designada tiene sus problemitas ahí que le han salido de pronto, luego de que pareciera que la confirmación iba a pasar como guineo en boca vieja, de pronto hay ahora unos señalamientos acerca de asuntos éticos y posiblemente compra de propiedades en efectivo sin que tuviese la capacidad financiera para ello. Eso lo está reportando en el día de hoy el periódico digital Noticel. Pero hablaremos sobre este tema con los centros de inspección y el aumento de hasta $20 en el costo anual de algo que tenemos que hacer. Es obligatorio, que eso sería otra pregunta. Si tenemos que hacer esas inspecciones todos los años, si realmente hay algún valor en esa inspección, que muchas veces es más pro forma que cualquier otra cosa. Todo eso lo vamos a estar discutiendo en breve. Quiero hablar también relacionado al tema de los carros, sobre las muertes en las carreteras, producto de los choques automovilísticos. Y esto producto de una carta al lector que publicó recientemente el periódico El Nuevo Día. Esta noticia la tenía ahí pendiente de traerla a discusión. Y es que me parece que delata a veces la hipocresía, como dice el propio autor de la carta, que tenemos en cuanto al tema de las muertes en las carreteras. Claro, la solución que propuso el autor, como ustedes verán, es un poco controversial y tengo que rechazarla de plano, pero, de nuevo, creo que hay un punto aquí importante que traer sobre nuestro acercamiento al tema de los choques automovilísticos en las carreteras. Dicho eso, quiero también tocar varios temas a nivel internacional. Estados Unidos dando mucho de qué hablar durante el día de ayer. Comencemos por ahí. Primero, un tribunal de apelaciones ha dicho que el expresidente Donald Trump no goza de inmunidad absoluta ya una vez se convierte en un expresidente. Y como expresidente es simple y sencillamente el ciudadano Trump, no el presidente Trump. Y como ciudadano no le asiste la inmunidad, que claro, le asiste cuando ocupa la Casa Blanca. Y esto se refiere al caso relacionado con las acciones que él tomó para tratar de mantenerse en el poder luego de ser conocido por todo Estados Unidos que el actual presidente Joe Biden había ganado la elección pasada. Donald Trump, más allá de su retórica, alegan
fiscales federales en un proceso que ha estado liderando el fiscal federal, fiscal independiente Jack Smith. Él alega en el pie acusatorio que Donald Trump, más allá de la retórica, más allá de las palabras, tomó acciones para intentar detener un proceso del gobierno estadounidense, la certificación de los votos de los estados en la contienda presidencial, para mantenerse en el poder, y que esas acciones ilegales acarrean una responsabilidad penal. Donald Trump alegó este caso y ha estado alegando y continuará alegando hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos que él como presidente tiene que gozar de inmunidad por todas las acciones que haya tomado durante su incumbencia, aún luego de abandonar la Casa Blanca. O sea, él no quiere decir que en este momento, para ser justos en el análisis, él no quiere decir que en este momento él todavía goza de inmunidad por acciones que tome en el día de hoy, por supuesto. Pero él plantea cualquier cosa que yo haya hecho durante el tiempo que ocupé la Casa Blanca está cubierta por la inmunidad ejecutiva presidencial. Y aún si yo hubiese, a estos extremos llegaron las conversaciones legales, los planteamientos, los argumentos legales cuando hubo una vista oral en el Tribunal Apelativo, mandado a matar a un opositor político por un agente del FBI, digamos, aún ese tipo de acción tendría que estar cubierta en la medida en que si un presidente está expuesto a acciones penales una vez abandona la Casa Blanca, estaría demasiado restringido su espacio de acción como para poder efectivamente gobernar el país. Así que ese es el planteamiento. El Tribunal Apelativo ha dicho no estamos de acuerdo con ese acercamiento del presidente Trump y de su equipo legal, y por tanto ha rechazado ese argumento legal. Ahora, claro, restan las apelaciones, los procesos de reconsideración, y lo importante de este caso es que podría continuar o alargando o efectivamente posponiendo los procesos judiciales, al punto de que si Donald Trump efectivamente gana la Casa Blanca, gana la presidencia nuevamente en noviembre, una vez él jure el cargo en enero del año 2025, si es que eso pasara, que Dios nos libre, en ese momento él podría tomar varias acciones, podría pedirle al secretario de Justicia, que lo estaría nombrando ya él, que se desista de estos procesos penales, o incluso podría hasta emitir un indulto presidencial a favor suyo propio, y en ese sentido quedar totalmente exento de cualquier responsabilidad penal a nivel federal. Así que lo que está detrás de todo esto son tácticas dilatorias para que no llegue a juicio y no haya una sentencia, un veredicto, en este caso, antes de las elecciones, y él seguramente utilizará todas las herramientas que tenga a su disposición para poder hacer eso. Pero por otro lado, Donald Trump también teniendo mucho efecto, mucha influencia sobre lo que está pasando en el Congreso. Ha habido todo un esfuerzo por el Partido Republicano para residenciar, o sea, para esencialmente tratar de sacar de su puesto a Alejandro Mayorkas, que es el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security de Estados Unidos, y ayer llevaron a votación esa moción de residenciamiento en la Cámara de Representantes, y el Partido Republicano no logró lo que tanto han intentado hacer, lo que tanto han estado cacareando que harían, que es residenciar a Alejandro Mayorkas. Bueno, falló el voto republicano de varios miembros de la delegación republicana en el Congreso, y por tanto ha quedado suspendida ese residenciamiento de Alejandro Mayorkas. Dicen que podrían estar torciendo brazos ahora para lograr que algunos votos republicanos que se fueron con el no, que cambien de posición, pero claro, siendo el margen republicano tan estrecho en la Cámara de Representantes, es difícil esa encomienda y sigue siendo un bochorno para esta delegación republicana, que tanto le ha pasado, incluyendo hasta el que sacaran a su speaker, a su presidente de la Cámara, y estuvieran
2 semanas sin poder hacer nada en el Congreso. Esto resulta ser otra vergüenza para el Partido Republicano de Donald Trump, como también lo es el hecho de que no hayan llegado a un acuerdo también ayer para financiamiento de medidas migratorias y de apoyo a Israel y Ucrania. Pasando precisamente a temas relacionados con Israel, Javier Milei está de visita Javier Milei, presidente argentino recién electo, está de visita en Israel y ha dicho que movería la embajada de Argentina, de donde está actualmente Tel Aviv, a Jerusalén, una movida controversial. Solamente 5 países tienen sus embajadas en Jerusalén, entre ellas el propio Estados Unidos, que mudó su embajada allí durante la presidencia de Donald Trump. Y esta movida es controversial toda vez que Jerusalén es una ciudad disputada. Se considera que podría ser también capital de un estado palestino y por tanto hay un poco de controversia en cuanto a ese tipo de movida de reconocimiento de Jerusalén como la capital únicamente del Estado de Israel. Mientras tanto, también se dice que tanto como una quinta parte de las personas secuestradas por Hamas que todavía están en territorio palestino y que no han sido descubiertas, que tanto como un 20% podrían ya estar muertos, o debo decir, ya el Estado de Israel ha confirmado que están muertos. Son aproximadamente 30 personas de los 136 secuestrados que permanecen en la custodia de Hamas. Mientras tanto, también Qatar indica que Hamas se ha mostrado receptivo a la posibilidad de un acuerdo para cese al fuego en Israel. Y por último, en Latinoamérica, también es noticia en la mañana de hoy que el ex presidente de Chile, el primer presidente incluso de derecha desde que hubo un regreso a la democracia en Chile, Sebastián Piñera, a sus 74 años murió mientras pilotaba un helicóptero que lamentablemente se averió y finalmente muere este ex presidente de la República de Chile. Pasemos entonces a noticias locales, como les decía, y esta noticia yo creo que la traje, o al menos la analicé en primicia en mi cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Ayer Carlos Crespo, que se dijo ser representante de los centros de inspección en Puerto Rico, yo entendía que él era presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, pero quizás tiene un rol dual. Obviamente la mayoría de los centros de inspección están en puestos de gasolina en Puerto Rico. Carlos Crespo había dicho que los centros de inspección, los dueños de estos centros se habían reunido en Dorado durante el fin de semana y que durante esa reunión habían acordado cobrar $20 por las inspecciones. Y por lo visto, producto de unas enmiendas a la ley de tránsito, la ley 22, y unos reglamentos que también el Departamento de Transportación y Obras Públicas había enmendado, se le flexibilizaba el cobro de las inspecciones a estos centros. Cuando usted iba a hacer su inspección vehicular cada año, usted pagaba $11 y era un precio fijo. Pues ahora el Departamento de Transportación le iba a permitir a los centros de inspección cobrar entre $12 y $20 por esa inspección. Y cada centro iba a fijar su propio precio. Carlos Crespo dice, ayer en el periódico fue citado, que ellos habían acordado, que ellos todos se habían reunido. Y recordemos, estos centros de inspección, cada uno tiene un dueño distinto. Podrán haber algunos que tiene un mismo dueño, que tiene varios centros de inspección, pero en su mayoría estamos hablando de 300 y pico de comercios independientes que cada cual en teoría compite con el otro para atraer clientes y para generar ingresos. Entonces, Carlos Crespo dice, bueno, nos reunimos y decidimos todos que nadie iba a cobrar menos de $20. Y yo planteé en mi cuenta de Twitter, y lo planteé en el programa ayer, que eso encerraba unos serios problemas en cuanto a competitividad
porque cuando uno opera dentro de una economía de libre mercado, se supone que haya competencia entre los distintos actores económicos. No se supone que los actores económicos que están en competencia, en teoría, hagan lo que en inglés se conoce como collusion, una cooperación, una colaboración ilegal para fijar precios y, por tanto, controlar los ingresos y no darle opciones a los consumidores. Eso es totalmente contrario a la teoría de cómo debe operar una economía de libre mercado. Y, por tanto, hay leyes antimonopolísticas y anticompetitivas que se supone protejan al consumidor. Bueno, pues ellos, por lo visto, los dueños de estos centros de inspección, se han dado cuenta del error que cometió al menos este individuo, y habría que saber si realmente hubo esa reunión y si en esa reunión se discutió lo que dijo Carlos Crespo. Pero otra persona, ahora este dice ser el presidente de la Asociación de Estaciones Oficiales de Inspección de Puerto Rico, Juan Carlos Roca es el nombre, le ha dicho a Valeria Mariela Torres, estoy citando aquí del periódico El Nuevo Día, página 29 del rotativo de hoy, cita: cada cual va a cobrar lo que entienda que sea justo para su negocio, pero la mayoría decidió que va a cobrar $20. Yo como presidente no puedo decirle que tiene que cobrar $20. Obviamente, yo no puedo hacerlo, ni la ley me lo permite. Pero obviamente todo el mundo lleva esperando mucho tiempo por esto, explicó el líder de la organización que agrupa a 385 centros de inspección en el país. Yo creo que aquí están reculando, están tratando de mitigar el daño que pudo haber ocasionado ya las expresiones de don Carlos Crespo en el día de ayer. Y de nuevo, yo creo que aquí hay que citar a personas que hayan estado en esta reunión, que de paso él no niega que la reunión haya sucedido. Él dice, y estoy citando aquí de nuevo del artículo del periódico, Roca indicó que el grupo se reunió el domingo para discutir el reglamento 9526, firmado el pasado 27 de diciembre. Allí se abordó el contenido y los cambios que representa, incluyendo el nuevo rango de precios. Aunque se comentó sobre el aumento, nunca se votó para acordar que todos cobrarán lo mismo. Ahora tenemos dos expresiones contradictorias de dos figuras distintas. Yo creo que lo mínimo que debe pasar es llamar a Carlos Crespo, averiguar si lo que él dijo era correcto o incorrecto, si fue un lapsus lingüe, y creo que debe investigarse por parte de las autoridades que efectivamente se discutió allí. Claro que no nos van a admitir que se cometió posiblemente un delito, claro que no nos van a admitir eso, pero yo creo que es importante que el país sepa, toda vez que tenemos estas expresiones contradictorias, que el país sepa a qué se refería Carlos Crespo cuando habló de cómo ellos habían decidido que nadie iba a cobrar menos de $20, porque eso sería, de nuevo, potencialmente, y creo que lo está diciendo el propio Roca en sus expresiones, potencialmente ilegal y sin duda anticompetitivo y contrario al mejor interés del consumidor. Y como yo siempre digo, una gran hipocresía de quienes tanto hablan de favorecer el libre mercado, no entienden a menudo lo que es el libre mercado. El libre mercado no es simplemente el mercado donde yo puedo generar las mayores ganancias. El libre mercado se trata realmente de un mercado donde hay competencia, donde cada cual tiene la libertad para actuar y para competir y para buscar su mejor provecho, pero donde hay verdadera competencia y donde los consumidores también son protegidos, tienen la información para poder tomar decisiones libres e informadas, y de esa manera, a través de las decisiones individuales de cada consumidor, beneficiar o afectar los intereses de cada comerciante independiente que compita entre sí en una economía. Eso es una economía de libre mercado, no es simple y sencillamente el que yo uso eso como retórica para criticar cualquier reglamentación gubernamental para yo maximizar a expensas de la competencia y a expensas del consumidor mi ganancia. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa con Marilu Guzmán aquí en Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les prometí que quería hablar sobre este tema también, ya Marilu está subiendo, así que no se preocupen, no van a tener que escucharme a mí únicamente, no les voy a exponer a ese tipo de tortura durante el resto de la hora. Por ahí viene Marilu Guzmán. Pero quería comentar, esto es una carta que publicó El Nuevo Día. Yo soy medio obsesivo de leer los periódicos desde la primera plana hasta la sección de deportes y me gusta leer hasta las esquelas. Y leo también pues las cartas al lector. Y el 20 de enero publica el periódico una carta de un lector del periódico. Él se llama Yusif Mahfouz Blanco. Yusif Mahfouz Blanco. Entiendo, algún otro usuario de Twitter buscó y lo identificó hasta como un abogado. Creo que es un abogado posiblemente penalista. Y él escribe una carta donde dice: seamos más realistas con las penas y leyes de tránsito. Dice: en Puerto Rico tenemos varios dilemas. Me refiero al que tenemos cuando se consumen bebidas alcohólicas y luego se conduce. El dilema se encuentra entre mantener una industria muy importante para la economía y por otro lado tratar de mantener la seguridad en el tránsito. Se promueve el desarrollo económico mediante la manufactura de cervezas y licores locales, la importación de las mismas, al fomentar el establecimiento de negocios para la venta de bebidas alcohólicas y por otro lado se imponen penas más duras para los que guían bajo los efectos del alcohol, al extremo de que en el caso de haber ocurrido una muerte conlleva una reclusión de cárcel fija por 15 años sin derecho a probatoria. El problema con esto es que se basa en muchas falacias. La realidad es que una gran mayoría de las personas en Puerto Rico consumen bebidas alcohólicas, entre los que se destacan los profesionales. La mayoría, si no todas, guían cuando han consumido socialmente estas bebidas. Es una falacia que podrían conseguir transportación pública privada o un chofer designado que no consuma bebidas alcohólicas. Una cosa es guiar bajo los efectos de haber consumido bebidas alcohólicas, sea la causa o culpa de haber producido el accidente, y otra cosa es la culpa o negligencia, sea por otra razón, como las condiciones de la carretera o de otra persona. El hacinamiento en las carreteras va en contra de las más elementales normas de seguridad. También es una falacia el que imponer penas y castigos más severos desalienta la comisión de delitos. Además, las penas y castigos no deben responder a los deseos de venganza de los perjudicados. Nuestro sistema de derecho penal se supone que esté basado en la rehabilitación y el perdón. ¿Qué hacer? No podemos eliminar esa actividad económica y social. Sí podemos ser más realistas y justos y cambiar las penas de la ley en estos casos. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias en cada caso, imponer penas desde la suspensión de la licencia de conducir por cierto tiempo o hasta de por vida y o términos de cárcel con derecho a probatoria o restricción domiciliaria. Mantener las penas de ley actual resulta en una injusticia ante la realidad de la necesidad económica y conducta social aceptada y adoptada por el pueblo. Hay cierta hipocresía en la forma que se tratan estos casos. Y yo estoy de acuerdo con el señor Mahfouz Blanco en que hay hipocresía. Claro, mi conclusión ante esta hipocresía no sería el decir, pues tenemos que reducir las penas. No sería tener que decir que 15 años de cárcel sin derecho a probatoria es muy poco cuando le matan al hijo a alguien o cuando le matan la hija a alguien. Y todos somos hijos e hijas de alguien. Y no se trata de venganza, señor Mahfouz. Se trata de... Y no quiero tampoco aquí que parezca que estoy singularizando a esta persona. Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre el rol del alcohol en nuestra sociedad. Sí, es una industria económica importante, pero estamos dispuestos a cualquier cosa por mantener una industria que genera una actividad económica en nuestro país. Estamos dispuestos a cualquier cosa. O sea, realmente como sociedad hemos llegado al punto que la actividad económica y el fin de lucro está tan por encima de nuestra humanidad más básica. Y esa es mi pregunta.
Esa es mi pregunta. Uno ve las estadísticas, el Nuevo Día también publicó hace unos días información acerca de el número de personas arrestadas por conducir en estado de embriaguez. Para que tengan una idea, al 18 de enero, será el día de mi cumpleaños, al 18 de enero, ya en Puerto Rico se habían arrestado 257 personas por estar conduciendo en estado de embriaguez. Y en el año 2023 se registraron 6.000 arrestos a conductores borrachos y cerca de 300 fatalidades en las carreteras. Entonces, nos enfocamos mucho en el tema de los asesinatos, como bien deberíamos hacerlo, pero no tanto en el tema del alcohol en las carreteras. Y yo no creo que nos convenga el decir, bueno, es que es inevitable, es que la gente va a beber, es que eso es una industria importante y no podemos nosotros dedicarnos a estar tratando de penalizar industrias importantes en nuestro país. No, yo estoy de acuerdo con él. Hay una hipocresía en Puerto Rico con el tema del alcohol. Hay una hipocresía de decirle a los conductores, no consumas alcohol y conduzcas un vehículo, pero cuando paras en una gasolinera, hay un dron de cerveza en hielo que tú puedes sacar una frita y te dan una bolsita de papel de estraza en el mostrador de ese puesto de gasolina para que alegadamente el policía cuando te vea no sepa que tú estás bebiendo una cerveza. Claro, es que la bolsita de papel de estraza debería ser como una bandera roja. De tú saber que allá adentro tiene que haber algo que no es una Coca-Cola o una Pepsi. Entonces, pues sí, eso es hipocresía. Que nosotros permitamos que en nuestras estaciones de gasolina la gente llegue en carro y se vaya en carro y que nuestras estaciones y puestos de gasolina se hayan convertido en barra. Eso es una hipocresía. Y que lo permitamos y que estos puestos de gasolina puedan conseguir permisos para vender alcohol frío, para vender alcohol que evidentemente se va a consumir hasta dentro del establecimiento para que la persona luego se monte en su carro y se vaya en su carro. Eso es una hipocresía. Y como eso yo creo que tenemos que mirar el tema del consumo de bebidas alcohólicas, el problema de salud mental en nuestro país, el consumo de otros tipos de sustancias también para alterar el estado mental de las personas. Y yo creo que lejos de flexibilizar las penas, yo creo que tenemos que hacer cumplir la ley, porque esa es otra. Sí, puede que la ley diga 15 años sin probatoria, pero conocemos de muchos casos de personas que no pisan la cárcel después de matar a alguien con un vehículo. Y esas muertes, esas vidas cuentan, son tan valiosas, deberían tener el mismo valor, pienso yo, que las personas que mueren asesinadas también por alguien que con toda intención cometió ese homicidio. Esas vidas también valen. Tenemos un problema muy serio en nuestro país y yo creo que simplemente decir, pues, it is what it is, eso es insuficiente. Marilu. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Lamento la tardanza, pero el tráfico no está muy bueno. Está cayendo. Sí. O sea, de camino acá, yo tuve que hacerla. A veces cuando ustedes oyen que hay una calidad un poquito distinta en el sonido, ¿verdad? Es que a veces, pues, si llego un poquito tarde, yo hago la primera parte del programa desde el carro. Y es que esta mañana, realmente, en un momento, había tanta y tanta lluvia que era como cuando tú no puedes ver, sí, tú sabes, 10 pasos frente a ti. Estaba lloviendo mucho. Sí. No, y el expreso está un poquito difícil. De hecho, yo tuve que desviarme por otra vía, pero también la gente que se desvía, pues causa tráfico. Y eso, pues, nos trae al tema de que en este país no hay transportación pública. Calle, de paso, sí, claro. Que de paso, tengo que decir, ayer en la tarde percibí que mucha gente se tomó en serio el tema de la vaguada. Muchos patronos permitieron que sus empleados se fueran temprano a la casa. Y cuando empezó a llover realmente duro, como a las 6, 7 de la noche, por lo menos en la zona de Santurce, las calles estaban bastante vacías. Qué bueno. Y nada, son cositas pequeñas, pero también, pues, es bueno que uno esté pendiente de estas cosas y que nos vayamos adaptando a una realidad donde, oye, el año pasado hubo 2 ocasiones hacia finales de año que esto fue un caos. Sí, un caos, cierto, ¿no? cierto. Y pues uno tiene que, ante esa realidad,
irse adaptando poco a poco. Así que sí. qué bueno. Y fíjate, a mí me contaba un amigo que vivió muchos años en Boston que decía que en Puerto Rico nosotros nos resguardábamos cuando llovía. Y él me decía, si tú supieras toda la pala que yo tuve que dar para salir de mi casa cuando había nieve, pero las condiciones de este país son muy distintas porque para empezar, aquí no hay una transportación pública efectiva que nosotros pudiéramos decir voy a tomar el tren hasta tal sitio. Esto todos son parchos y embelecos que se planifican y se realizan con el propósito única y exclusivamente de enriquecer a alguien o a alguienes. Y segundo, la forma en que están construidas las carreteras, ya incluso hemos visto las denuncias que ha hecho, entre otras personas, Pedro Cardona Roy por la situación de las bombas en la calle de Diego, de que cuatro de ellas solamente funciona una, que el rastrillo tampoco funciona y hay que estar echando basura a nuestras playas, pero que en la situación en que está la casa de bombas, pues crea todas esas inundaciones y entonces esos tapones inmensos que no se dan en otros lugares donde se hace una construcción adecuada, ¿verdad? Aquí se trabaja con lamentablemente, ¿verdad? Se trabaja mucha chapucería y se están haciendo parchos constantemente y nosotros pues somos lamentablemente los recipientes de eso. Creo que mirando hacia el futuro, aquí se debe sentar un grupo de gente con conocimiento de la situación, sobre todo planificadores, que puedan darle un giro a la forma y manera en que está planificada la ciudad, porque a mí me parece que llora ante los ojos de Dios que el sistema de transportación pública en este país sea tan deficiente, y que nosotros tengamos que estar comprando automóviles. Claro está, tenemos el problema de la gente del libre mercado, ¿verdad? Como tú mencionabas. Oye, yo soy pro, o sea, yo soy pro libre mercado. Lo que pasa es que yo creo que hace falta regulación gubernamental para mantener el libre mercado. Hace falta mesura. Hay que proteger también a los que menos poder tienen dentro de ese libre mercado para que sea libre realmente y haya competencia y tú y yo como consumidores tengamos la libertad de escoger, ¿verdad? Porque no es solamente la libertad de las empresas, es la libertad de los consumidores para escoger. Tiene que haber una regulación, tiene que haber un árbitro, porque si no se consolida todo el poder en unas pocas empresas. Y entonces no hay libertad económica realmente. Pero lo que quería decirte es que... tenemos que ir a la pausa. Pero cuando regresemos, vamos a seguir. Te comento, sí. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán. Pues mira, te comentaba que aun cuando nosotros vivimos en un sistema capitalista, estamos llegando a un nivel donde aquí, por lo menos quien establece la política pública, no crea un balance de manera que entienda que aquí hay personas que no tienen el poder económico de allegarse unos recursos para tener una mejor calidad de vida, y el carro es uno de esos una de esas herramientas. Aquí hay un montón de gente que no tiene los recursos para comprarse un carro. Sin embargo, el gobierno, que no le importa lo que es el servicio público, porque ha ido saliendo de todos los activos que nosotros tenemos para ponerlo en manos de empresas privadas, pareciera que está beneficiando a quienes venden automóviles, a la economía que se deriva de la venta de automóviles, para promover que todo el mundo tenga un carro. Entonces, claro, aquí tenemos el financiamiento privado de campaña. La gente ya sabe que si yo te doy chavito, tú me vas a devolver el favor y vas a aprobar política pública que me favorezca a mí, y vas a torpedear política pública que entorpezca lo que es mi negocio. Y entonces hemos visto cómo todos esos proyectos de transportación pública efectiva han quedado en nada. Yo recuerdo en el último año del cuatrienio de Alejandro García Padilla,
él dio un mensaje de Estado. Yo la verdad que a veces pienso, oye, estos políticos apuestan a la memoria corta de la gente. En ese último mensaje de Estado, Alejandro García Padilla le prometió al país, esto fue antes de anunciar, obviamente, antes de anunciar que no iba para la reelección, le prometió al país el tren urbano hasta Caguas. Eso se hizo sal y agua. Alegadamente, el alcalde Willy Miranda Marín, que en paz esté, hizo gestiones para hacerlo y por razones que no vienen al caso le torpedearon el proyecto, pero que tenían que ver con troncharle sus aspiraciones a llegar a la gobernación, porque este proyecto lo catapultaría, ¿verdad? Y ya Willy Miranda Marín venía despuntando como un gran líder para este país, y yo estoy convencida de que si la muerte no lo hubiera sorprendido de manera tan imprevista e inoportuna y él hubiera llegado a la gobernación, no tengo la más mínima duda de que este país hubiera tomado otro rumbo. Pero en ese último año del cuatrienio de Alejandro García Padilla nos prometió el tren urbano hasta Caguas. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Un carril que es carísimo, igual que el carril que se inventó Fortuño, como le dicen personas que yo conozco, el carril de los ricos de Dorado. Entonces, tú pasas por ahí, yo como cojo el carril del pueblo trabajador, siempre tú lo ves vacío. Tú siempre estás en ese carril. Siempre estoy en el carril del pueblo trabajador. Pues ese carril siempre tú lo ves vacío, Armando. Eso no resuelve ningún problema para la gente. Entonces, tenemos unos gobiernos que lo que hacen es priorizar en aquella gente de la libre empresa que lo que quieren es allegarse más y más y más ganancias a costa de la precarización de la vida de la gente. Entonces yo lo que digo, mira, tú puedes tener un país con un sistema económico capitalista. Oye, pero tienes que entender que un sistema capitalista como tal te va a tener unas desigualdades, unas inequidades que van a surgir precisamente por la forma y manera en que se mueve el sistema capitalista. Pues mira, el gobierno no gobierna exclusivamente para la gente de chavos, no gobierna exclusivamente para los grandes empresarios ni para los grandes intereses. Entonces siempre la gente que es más vulnerable, siempre la gente de menos recursos, siempre la gente del pueblo trabajador se está quejando porque no tienen acceso a los bienes esenciales para vivir, y por eso en este país hay queja con relación a la transportación pública, a la salud, al acceso a la vivienda, al acceso a un trabajo digno, al acceso a un salario digno, al acceso a educación de calidad, a los servicios esenciales. Siempre la gente del pueblo trabajador tiene quejas sobre eso, porque el gobierno lamentablemente trabaja para quien no tiene preocupación de allegarse esos servicios, porque tiene los recursos económicos para pagarlos recurriendo al sector privado. Y eso es lo que yo creo que tenemos que mirar, ¿verdad? Que independientemente de que este país continúe bajo un sistema capitalista, tiene que darse un giro a todo este modelo económico para hacerle justicia a la gente que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar más apretada, por así decirlo. La gente que no tiene los recursos económicos para comprarse un carro, la marca que sea, ¿no? Para vivir en determinado sitio, para ir a donde quiera, cuando quiera, porque tiene su vehículo disponible. Que puede pagarle al médico que le quiera pagar y allegarse los servicios de salud que quiera. O sea, aquí hay un montón de gente. Hablando yo el otro día con Linda Colón, que publicó su libro, que les recomiendo a todo el mundo que por favor lo adquiera y se lo lea. Linda dice que el nivel de pobreza en este país es de un 42%, y es un nivel de pobreza prácticamente estático. Llevamos décadas con ese nivel de pobreza, y ella dice más: nosotros tendríamos un nivel de pobreza mayor si no fuera porque luego de los terremotos de María, bla, bla, etcétera, no se hubiera ido tanta gente pobre para los Estados Unidos, porque se fue gente pobre también. Entonces se emigró la pobreza, pero si esa gente se hubiera quedado en Puerto Rico porque no tienen la capacidad de hacer la maleta y comprar un pasaje, pues
la pobreza en Puerto Rico hubiera aumentado y la condición de precariedad hubiera aumentado. Pero la realidad es que el nivel de pobreza en este país no baja. Entonces, viene gobierno tras gobierno, y nadie se ocupa de atender el nivel de pobreza de este país, que es del que emanan otro montón de males sociales. Y a veces yo miro, ¿verdad?, gente tan tranquila. Ayer estaba viendo yo en el programa de la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay la crítica que se le hizo a todos estos legisladores y miembros del gabinete o allegados, incluyendo lo que llaman ahora la directora ejecutiva, que es su hermana, que creo que ese puesto no existe. Se fueron a pasear para España. Y entonces a mirar y que unos puertos en Barcelona. Entonces uno mira eso y uno dice, con razón la gente está harta, con razón la gente realmente le sobrecoge el hastío, porque es que ante la precariedad en la que viven muchas personas, usted se da el lujo, posiblemente en el último cuatrienio en el que va a estar guisando, usted se da el lujo de montarse en un avión e irse a pasear, a comer y a beber en España, en Madrid, en Barcelona, para después venir acá a decirle a la gente, vamos a privatizar todos los muelles del país. En serio, usted no tenía que ir a Barcelona para hacer eso. Así que lo que tenemos realmente que... Total, llegaron y ya la Junta de Control Fiscal les había pasado. Bueno, no el rolo. solo eso, pero a mí en ABC5, en Directo y Sin Filtro, ABC Puerto Rico, yo le pregunto a Tatito sobre este tema y él dice, no, bueno, lo que pasa es que el resultado del viaje fue que llegamos y ya pudimos aprobar la ley para viabilizar la privatización, la APP de los muelles. Y yo le digo, bueno, Tatito, pero tú me quieres decir a mí que los 5 legisladores que viajaron, de no ser por el viaje, no habrían aprobado la legislación. Pero entonces, fíjate lo irónico de todo, que es que en el Senado le detuvieron el proyecto. Claro, la Junta lo ha impuesto, pero entonces ahora, si tú me dices a mí que había que llevar a 5 representantes de la Cámara para que vieran las instalaciones, para que entonces se convencieran de que había que votar a favor, pues mira, fallaste. Sí. En todo caso, esto es una justificación para que la próxima vez llevemos a los 27 senadores y a los 51 legisladores a Timbuktu, para que vean cómo opera el vertedero allí, para que entonces traigan esa tecnología aquí. Sí, hombre. Oye, y gente que no compone nada. O sea, ¿qué sabe Ángel Mato de transportación marítima, de cruceros, etcétera? Y varios de los que estaban con él, incluso uno que creo que es el que nombró Tatito Hernández para que sustituyera a Luis Raúl Torres en la comisión que estaba fiscalizando a Luma, Genera, etcétera, etcétera, que yo no le conozco ni la voz. Yo no sé ni cuál es su tono de voz. Y me pasa por el lado y ni lo reconozco. Porque, pues, es un fantasma. Tatito lo puso ahí por las razones que sea. Se acabó la fiscalización a Luma y a Genera. Y se lo llevó también para Miami. Y eso es lo que la gente tiene que mirar. Si eso es lo que realmente nosotros queremos como representantes nuestros en la legislatura, que tristemente, bueno, pues este es el saldo del trabajo que realizan. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. En el siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la doctora Melba Esquilín Cruz, presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico. Y en el último segmento conversamos con el ambientalista Víctor Alvarado. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. Tengo entendido que no hemos podido conseguir a Rafi, así que le doy los buenos días a Tato y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Tato, ¿cómo estás? Buenos días, siempre es un placer estar con ustedes en el programa. Bueno, Tato, quería conversar contigo porque, bueno, tú has sido una persona muy vocal
en contra, desde el mismo primer momento en que se anunció que a este país lo iba a gobernar una junta de supervisión fiscal que después se le bautizó como Junta de Control Fiscal. Tú has sido uno de los principales opositores a eso. Ya nosotros llevamos 7 años con la Junta de Control Fiscal. Yo no creo que nadie, como no sea un acérrimo fanático de la Junta, pueda reconocer o pueda decir con honestidad intelectual que nuestro país está mejor luego de los 7 años de la injerencia de la Junta de Control Fiscal en todos los asuntos presupuestarios, ¿verdad? Y ya sabemos cómo incluso esa facultad que tiene la Junta para manejar los asuntos que tienen que ver con el presupuesto, ellos la han ampliado para incluso anular legislación alegando que tal o cual legislación violenta el plan fiscal, incluyendo lo que pasó con la reforma laboral, que era una reforma laboral que aplicaba a los empleados en el servicio público. Y entonces hace un tiempo se venía conversando sobre la privatización, ya tú sabes, de toda la ola de privatización de activos del gobierno, incluyendo uno de los activos más importantes, que es nuestro aeropuerto internacional. Claro, esto ocurrió antes de que llegara la Junta, pero ha habido esa ola de privatización y podemos remontarnos a la privatización del sistema de salud y las navieras por parte de Pedro Rosselló González. Y este asunto de la privatización del aeropuerto, pues tú sabes que tuvo una gran oposición en el país. Aún así, eso se hizo. Uno de los objetivos de la privatización de ese aeropuerto era obtener dinero para subsidiar las operaciones del Banco Gubernamental de Fomento, y ya tú sabes que posteriormente, unos años más tarde, el banco lo declararon en quiebra. O sea que fue una tomadura de pelo a la gente, porque incluso yo no creo que nadie pueda decir con seriedad que Puerto Rico tiene un super mega aeropuerto porque ahora lo esté en manos privadas. Y entonces, entre otras cosas, pues se venía comentando de la privatización de todos los muelles de San Juan, con lo que eso representa, ¿verdad? Que es otro activo para el país. Lo que claro está, se utiliza siempre la excusa de que no tenemos recursos, que en manos del gobierno pues esto no ha podido funcionar, mira cómo se ha deteriorado, que sabemos que esas cosas se hacen por diseño para después justificar la privatización. Y aquí se había creado una organización que se llama Alianza Turística por Puerto Rico. Y esa organización, que una de las personas más vocales dentro de esa organización era la señora Daphne Barbeito, que hoy es empleada del municipio de San Juan, pues junto con otras personas más y representantes de los comerciantes del Viejo San Juan, etcétera, taxistas, habían expresado su oposición a la privatización de los muelles. Pues tuvimos la noticia, ¿verdad?, de que en el Senado no pasó un proyecto de ley que autorizaría a transferirle, creo que unos 320 millones, para autorizar a transferir unos 320 millones para formalizar esa privatización. Y supuestamente el martes pasado esa pieza legislativa nuevamente iba a tratar de que se reconsiderara, pero para sorpresa de muchos, la Junta de Control Fiscal autorizó el desembolso de ese dinero para la privatización de los muelles, aprobando 350 millones para la Autoridad de Puertos. Y lo que quisiera conversar contigo son dos cosas. Primero, vamos viendo paulatinamente cómo el gobierno de Puerto Rico favorece la transferencia de activos del país a manos privadas, lo que no garantiza, porque la historia
está ahí, lo que no garantiza que vamos a recibir un mejor servicio y unos costos más bajos. Yo creo que el ejemplo de Luma y el ejemplo en su momento de Ondeo pues son más que elocuentes. Eso por un lado, esa privatización no garantiza ni un mejor servicio ni costos más bajos, sino que demuestra en el caso particular de lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal que el ejercicio más burdo del coloniaje, cómo mientras eso está pendiente de ser atendido por la rama legislativa, ellos simple y sencillamente aplastan todo proceso legislativo y autorizan esa transferencia de fondos a la autoridad de puertos. Y entonces uno se pregunta cómo todavía puede haber personas en este país que seriamente digan que Puerto Rico no es una colonia. ¿Cómo puede haber personas en este país que todavía puedan promover que Puerto Rico se mantenga bajo el presente estatus colonial que nos resulta tan perjudicial? Porque, como has visto, tenemos un ente fiscal que está ahorcándonos todo el tiempo y que actúa simple y sencillamente para beneficio de los grandes intereses, entiéndase, los bonistas, estas grandes corporaciones, como lo ha hecho, ¿verdad?, en innumerables ocasiones, mencionando el hecho, además, de que la operación de la Junta nos ha costado $1.500 millones en 7 años. Y me gustaría escucharte sobre esos dos aspectos. Bueno, en primer lugar, la Junta de Control Fiscal es una representación gráfica del colonialismo crudo, donde no hay ningún tipo de maquillaje, como en algún momento representó el Estado Libre Asociado, que permitió dar una imagen que engañó a mucha gente, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, y de hecho ese era el propósito, tratar de proyectar una imagen de que Puerto Rico no era una colonia de Estados Unidos. Pero todo eso lo echó por el sifón el propio gobierno de Estados Unidos y el Congreso. Y cuando aprueban la ley promesa en el 2016, básicamente dijeron que el Estado Libre Asociado no existe, si es que existió en algún momento realmente, y quien tiene el poder sobre Puerto Rico es el Congreso a partir e invocando la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Y la Junta de Control Fiscal recibió los poderes omnímodos para hacer y deshacer. Y ellos han hecho además, los integrantes de la Junta de Control Fiscal, una interpretación bien elástica de eso que tú mencionaste, de que cualquier cosa que esté en contra del plan fiscal que ellos han aprobado, pues la Junta tiene injerencia para revocarlo o actuar o decidir qué hacer con cualquier acción que se tome en Puerto Rico, ya sea por el gobierno o alguna de sus ramas de gobierno, para ellos entonces determinar si eso procede o no. Y este caso reciente que menciona sobre la aprobación de dirigir o determinar que 320 millones se utilicen del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para pagar la deuda de los muelles, con el propósito de facilitar que se privaticen los muelles de cruceros en San Juan, pues además de un acto que sigue reflejando esa actuación que hay que describirla con la palabra que es una actuación déspota, porque nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, no elegimos a la Junta de Control Fiscal ni en las elecciones del 2020 ni en las elecciones del 2016, es decir, son 7 personas que tienen el poder absoluto sobre las cosas que van a pasar en Puerto Rico sin que hayan sido electas por la gente, por los ciudadanos, y eso es totalmente contrario a la democracia, así que se trata de un ejercicio déspota. Y la Junta de Control Fiscal con esta acción pues sigue confirmando que se trata de ese tipo de ejercicio de colonialismo crudo, sin careta, sin maquillaje. Y bueno, pues están decidiendo sobre los asuntos fundamentales, pero además de eso, están nuevamente confirmando que la forma y la visión ideológica en la que están actuando es desde la perspectiva del neoliberalismo, es decir, que no hayan reglas para el capitalismo y que cualquier cosa que pueda interferir con lo que se llama el libre mercado, que es un concepto bastante abstracto y que de hecho ha sido de extrema discusión, incluso en los ámbitos económicos, pues cualquier cosa que entre en contra de eso, pues ellos no van a estar de acuerdo, y cualquier cosa que favorezca eso, pues ellos van a estar de acuerdo.
Y es importante destacar lo siguiente, en esa privatización de los muelles de cruceros, desde un principio cuando se anunció, se vio claramente que se trataba de un negocio fabuloso para estos inversionistas y demasiado perjudicial para nosotros, porque el dinero lo vamos a poner nosotros. Esa emisión de bonos de que se habla, para lo cual la Junta de Control Fiscal aprueba los 320 millones para quitarle el peso de la deuda de los muelles al privatizador. Ese dinero es fondo público. La emisión de bonos es por AFICA, que es una institución del gobierno de Puerto Rico. O sea que nosotros vamos a estar financiando el negocio de un ente privado. Y cuando uno mira los números, bueno, ¿cuánto va a invertir realmente? Y uno se da cuenta que los ingresos de los muelles es exactamente el dinero que va a estar utilizando este ente privado para operar su negocio, pues realmente ahí no hay ninguna aportación de capital significativa. Y el concepto de la privatización, como se ha entendido desde la perspectiva de quienes lo han favorecido y como se vendió el concepto de las alianzas pública-privadas, era que eso es importante para que llegara capital nuevo, para que se inyectara capital nuevo. Y eso no ha ocurrido en ninguna de las privatizaciones. Y entonces es un poco darle el trompo bailando a una empresa privada. O sea, nosotros tenemos la infraestructura, tenemos las empresas, las corporaciones, y se las entregamos bailando, sin deuda, además. Es un negocio redondo para estos capitalistas, que por cierto, desde la teoría clásica, no son buenos capitalistas. Si partimos de la premisa o del concepto de lo que es la teoría clásica sobre el capitalismo, que implica que hay un riesgo, que el capitalista asume un riesgo, y que eso es parte de las reglas del juego del capitalismo. Claro. Pero aquí no están asumiendo ningún riesgo, el riesgo lo asumimos nosotros, y la ganancia van a ser para esta empresa, que además, porque hay que significarlo, esta empresa no fue un proceso de subasta o de licitación como se supone que ocurra, donde muchas empresas o varias empresas compiten, y se supone que en esa competencia, en este caso el gobierno de Puerto Rico, puede escoger la mejor presentación, la mejor oferta, la mejor propuesta. Por esto fue una petición de ellos, porque parte de la perversidad de lo que ha ocurrido con las alianzas público-privadas y la ley que se aprobó en el 2009 con Luis Fortuño, y que los gobernantes y las administraciones del Partido Popular no la alteraron, la dejaron prácticamente igualita. De hecho, se le hicieron unas enmiendas para hacerla todavía peor. Pues esa ley de las alianzas público-privadas ahora permite que una empresa proponga privatizar. Antes se supone que el gobierno abriera la petición. Tenemos este recurso o esta infraestructura o esta propiedad pública y queremos que las empresas privadas presenten propuestas de cómo pueden asumirla. No, después de un año ahí, que no recuerdo bien, cuando se enmienda la ley, se estableció que una empresa puede solicitarlo motu propio. Y ese fue este caso. Así que está a la venta, el país está a la venta. Desde la perspectiva de la ley de las alianzas público-privadas, el país está sujeto a venderse completo. Y lo vemos, aunque no a partir de la ley de las alianzas público-privadas, pero desde el punto de vista de lo que es una política pública que se sigue enraizando en toda la administración del Estado y de la cosa pública, lo vemos en los recursos naturales. La privatización de recursos naturales, ya sea mediante procesos legales o mediante procesos ilegales, es parte de esa visión, y vemos como gente se apropia de bienes de dominio público. Y pasó hace unos años en la reserva acuarina de Bahía Salina, que por cierto ayer el tribunal decide que quienes se habían apropiado de esos bienes de dominio público tienen que abandonarlos de forma inmediata, lo cual es una victoria de los sectores que en Puerto Rico veníamos reclamando hace muchísimos años, de que esa usurpación de bienes de dominio público terminara. Pues bueno, pues es un reflejo de esa visión de que lo público se puede privatizar y que cualquiera puede venir y meterse en un área que es un bien de dominio público o en un terreno público, ocuparlo bajo la premisa de que probablemente no le pase nada, porque además la visión del Estado es que eso no está mal. Y lo vemos en La Palguera, y lo vimos allá en Rincón, y lo hemos visto en Aguadilla, en la Cueva de las Golondrinas, y lo vemos a diario en muchísimos lugares en Puerto Rico, sobre todo en todo lo que es la zona costera, el litoral costero, y están ahí gritándonos
de que se están violando las leyes, los reglamentos y la Constitución, por cierto, sobre lo que son las propiedades públicas, los bienes de dominio público, la defensa de los recursos naturales como política pública fundamental. Y no hay actuación que no sea la que se produce luego de que la gente protesta. Exactamente. Y ahí viene entonces el Estado. Las agencias llegan después. En Bahía Salinas llegaron después. Sí. En Rincón llegaron después. En La Golondrina llegaron después. Sí. En La Palguera todavía no han llegado. Pero está allí. La Palguera, El Luquillo, incluso. El Luquillo se autorizó la construcción de un hotel encima de unos humedales. Así mismo. Es un área que además estaba zonificada. O sea, es una cosa que es grotesca. Sí. Que como único se puede explicar es que actúan con total impunidad porque parten de la premisa, con razón por lo que ocurrió en el pasado, de que no va a haber algún tipo de acción determinante por parte del gobierno. Así que todo esto que hemos estado hablando, en resumen, demuestra que estamos ante un estado de gobierno, unas agencias del Estado que no están cumpliendo con su función, que están por el contrario arrastrando los pies, que cuando actúan es por la presión pública, y qué bueno que actúan y hay que reconocerlo cuando se da esa actuación, pero hay que también plantearles que llegaron después y que eso lo que quiere decir es que tenemos que seguir metiendo presión, levantando nuestra voz, oponiéndonos cuando vemos que se están cometiendo este tipo de ilegalidades, de actos que son contrarios al mayor interés del país, porque es como está funcionando en estos momentos. Aquí es como un bureo, yo no sé si esa palabra la recuerdan muchos los amigos y amigas que nos están escuchando. Cuando nosotros éramos jóvenes y nos reunimos los amigos, decíamos bureo y era que no había reglas. Y cada cual corría para donde quería correr o hacía lo que quisiera hacer. Pues eso es lo que está pasando aquí. Así es. Y eso mismo yo quería comentarte, no solamente el hecho del que el país está a la venta y que de aquí se quiere explotar cuanto pedazo de terreno hay que se pueda vender y los mismos activos del gobierno, sino que eso, como tú muy bien señalabas, va acompañado de una complicidad por parte del gobierno que se puede manifestar en indiferencia o que simple y sencillamente nos hacemos de la vista larga ante la violación flagrante de leyes y reglamentos, ante la ocupación ilegal de bienes de dominio público. Y tú has señalado aquí varios casos que son muy notorios, y también has señalado algo sumamente importante, que el gobierno ha llegado ahí después que el pueblo se manifiesta, porque ese asunto de Bahía de Jobo lo denunció Mariana Nogales, y recuerdo en esta misma estación. Y entonces allá fue un contingente de representantes a dar cara, ¿no? Incluyendo a la alcaldesa de Salinas, que sabía de las quejas que tenían las comunidades aledañas a esa ocupación ilegal, y otros personajes, ¿no? Buscando el photo opportunity, como dicen, y entonces tiene el tribunal que intervenir. Afortunadamente, la única rama de gobierno en la que todavía el país tiene confianza, tiene que el tribunal intervenir para hacer valer la ley, porque el Ejecutivo no la hace valer. El Ejecutivo se hace de la vista larga. Recordamos la forma y manera en que Rafael Machargo manejó el asunto de Sol y Playa, donde incluso actuó en contra de lo que le decían sus propios funcionarios del Departamento de Recursos Naturales, y cómo se trastean las leyes para que se obtenga ese fin, como es, por ejemplo, que la OGP ahora responde al Departamento de Desarrollo Económico y Gobierno y Comercio, perdón. Entonces tú los ves con este discurso de que no, tiene que haber un balance entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico del país, cuando realmente si tú no tienes una protección garantizada a los recursos económicos, a los recursos naturales del país, y no protegen los bienes de dominio público, se pone en jaque también el desarrollo económico. Y estas son cosas que a mí me parece que hay que seguir discutiendo, Tato, porque a 7 años de la imposición de la Junta de Control Fiscal, yo personalmente te digo, yo no creo que este país aguante mucho más con ese yugo. No veo movimiento en el bipartidismo. Ninguno de ellos parece que estuvieran muy contentos, ¿verdad? Claro, Pierluisi fue abogado de la Junta, y él
maneja todas estas cosas con mucha complacencia. Fue abogado y ahí estuvo de acuerdo cuando era comisionado residente. Claro, junto claro. Con García Padilla pidió que se estableciera la Junta de Control Fiscal. Claro, la Junta de Control Fiscal con la aprobación de la ley promesa. Y la gente tiene que tener eso bien claro. Pero nuevamente me parece que es momento de que se retome este discurso. Yo recuerdo en el año 2016 cuando la Junta se nombró, recuerdo todas las manifestaciones que se hicieron en contra de la Junta y cómo también el gobierno nos tiró la policía encima, porque yo estuve en alguna de ellas y estuve contigo, recuerdo. Al frente mío cayó Ana Irma Rivera Lacén con un empujón de la fuerza de choque. Yo creo que es importante retomar este discurso porque es muy preocupante las expresiones que hace el director ejecutivo, donde plantea, en otras palabras, bueno, la salida de esta dictadura es incierta y el país no se merece eso. Y tenemos una clase política gobernante que pues le da igual, ¿no? Que la Junta de Control Fiscal continúe aquí por no sé cuánto tiempo. Entonces tienes personas que se proponen para la gobernación en el país y ninguno de ellos tiene entre sus planes acabar con la Junta de Control Fiscal, exigirle al gobierno de los Estados Unidos que la Junta de Control Fiscal tiene que acabar. Y yo estoy totalmente convencida de que una presión del pueblo unida a su gobierno nos va a sacar a la Junta de Control Fiscal de encima, porque ya nosotros la hemos podido vencer en otras ocasiones, pero pues lamentablemente esa es la situación en este momento. Asimismo, la fuerza que podamos generar para que la Junta de Control Fiscal se vaya va a ser determinante, y eso va a requerir de las alianzas entre muchos sectores del país, sectores políticos naturalmente, sectores de la sociedad civil, del movimiento sindical, de las distintas organizaciones sociales que han estado en Puerto Rico muy activas en los pasados años, incluso sectores empresariales que ya empiezan a percibir que la Junta de Control Fiscal no le es conveniente, como ahora se ha manifestado, por ejemplo, en el caso del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ha sido apadrinado por la Junta de Control Fiscal, porque por ley la Junta es la que propone el plan de ajuste ante la jueza Laura Taylor Swain, pero que aquí ha habido un consenso en las organizaciones empresariales, prácticamente un consenso en el país, de que ese plan de ajuste no le conviene a Puerto Rico. Sí. Y la Junta ha tenido que empezar a reconocer que es así, porque de lo que era la primera propuesta de la Junta de Control Fiscal, con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la última que presentó en agosto del año pasado, pues hay unos cambios importantes favorables, hay que reconocerlo. Claro, siguen estipulando de que se va a pagar unos 2.000 o 3.000 millones de dólares de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es posible pagarlo sin aumentar las tarifas. Sí. Pero esa reducción en lo que originalmente pretendían pagar a lo que ahora están proponiendo es resultado de la presión. Así es. Y bueno, se me acaba el tiempo, Tato, te agradezco infinitamente. Una cosa que quería acotarte es que tristemente todos los que nos metieron en este lío de esta deuda obscena, como se le llama, están por ahí campeando por sus respetos, incluyendo al amigo de Macri, de Milei y de Santiago Abascal, Luis Fortuño. Esperemos que en algún momento se le pueda cobrar factura. Gracias, Tato, por haberme acompañado. Conversamos el próximo miércoles. Bueno, amigos, en este próximo segmento que siempre dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, teníamos programado conversar con la doctora Melba Esquilín Cruz, dentista pediátrica y actual presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico, para retomar el tema que comenzamos la vez anterior en términos de la nutrición de nuestros niños y la forma de de cuidar a su dentadura. Nos parece que se nos quedaron algunos puntos que vamos a continuar discutiendo con ella. Entiendo que ya la tenemos en la línea telefónica
Pediátrica. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, licenciada Guzmán. ¿Cómo están ustedes y cómo está toda la radioaudiencia? Pues muy bien, gracias, y le agradezco mucho que nos haya contestado porque yo no soy dentista pediátrico y entonces pues se me iba a hacer un poco difícil manejar los temas que tengo pendientes con usted. Y recuerde que la vez pasada empezamos a hablar sobre asuntos muy importantes que tenían que ver con el cuidado dental de nuestros niños, desde cuándo deben ser atendidos los niños por los dentistas, ¿verdad? Cómo se forma una carie, qué cuidados tenemos que tener los padres, los tutores, etcétera, y cómo eso se relaciona con aquellas cosas que nuestros niños ingieren. Y entonces, usted me llama la atención al hecho de que ya próximamente se celebra el Día de la Amistad y aquí se inventan cualquier cosa para, no solamente para regalar, sino para también el festejo con comestibles y otros artículos que realmente no son buenos para la salud. Y el Día de los Enamorados y de la Amistad, ¿no? Que muy particularmente para los niños, pues es un día en el que pudiera ser muy particularmente propio, entre comillas propio, para empezar a regalarle dulces también a nuestros niños. Y lo que quisiera que me indique es a qué riesgo se exponen nuestros niños con la ingesta de este tipo de comestible. Pues mira, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es bien importante puntualizarle a los padres que las caries dentales, que la semana pasada hablábamos de que son una enfermedad, las caries dentales están directamente asociadas a la ingesta de azúcares refinados y cómo esa bacteria que vive en la boca utiliza la placa dental y causa unos ácidos. Las caries es el resultado de la desmineralización del esmalte, ¿verdad? El esmalte se va rompiendo como resultado de la acción de estos ácidos que producen las bacterias, y ese ácido en particular se produce por el metabolismo que hace la bacteria de los azúcares, particularmente aquellos azúcares refinados. Así que lamentablemente vivimos en un país donde todo lo gratificamos con un dulce. Y el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, no es diferencia. O sea, los niños van a recibir una enorme cantidad de azúcares, de bolsitas de dulce, ellos intercambian unos con otros, las maestras también, y esto los expone a un riesgo muy alto. Entonces, es bien importante que los padres entiendan que hay que tomar control de todos esos dulces que van a recibir durante ese día y hacer una selección de aquellos que son más peligrosos, porque aquellos que sean pegajosos, que sean de chupar, de tener mucho rato en la boca, esos son los más propensos para desarrollar y hacer que continúe la progresión de la caries dental. En Puerto Rico, la dieta, desde que el niño se levanta, le estamos dando azúcares. Entiéndase que utilizamos pancakes con sirope, que a las cremitas le añadimos dulce, que tomamos mucho jugo, que toman chocolatina, que el pan mismo es un carbohidrato. O sea, todo lo que sea carbohidrato en la boca se va a transformar en un azúcar. Y obviamente el problema del azúcar no solamente representa un riesgo de caries, representa un problema de salud pública porque el azúcar promueve la hiperactividad en los niños afectando su aprendizaje, promueve la obesidad, promueve una reacción exagerada en el páncreas que le puede causar unos picos de azúcar, hipoglicemia, diabetes, y en ese sentido nuestros niños están expuestos a unas grandes cantidades de azúcar que su cuerpito no está preparado para metabolizar, ¿me entiendes? Así que queremos controlar la cantidad de azúcares refinados y carbohidratos que nuestros niños ingieren, y el plato de la dieta básica debe constituirse por azúcares, pero de forma más compleja, como por ejemplo lo que viene a través de las frutas, proteínas y en menor cantidad grasa, ¿verdad? Un plato balanceado. Me parece que la gente tiene la noción muy clara de que, por ejemplo, hay unos dulces que el dulce es sinónimo de azúcar, pero muchos, yo no lo tenía claro hace muchísimos años, después lo aprendí, que hay otro tipo de alimentos que también tienen unos azúcares como son los jugos.
y que uno debe promover que nuestros niños tomen agua. Pero le pregunto, doctora, estas sodas, yo tuve la experiencia cuando criaba a mis niñas, tuve la experiencia de que se hacían estas actividades en los salones, entonces yo nunca consumí ni compré sodas, pero compraba jugos porque desconocía el alto contenido de azúcar que tenían hasta que posteriormente lo aprendí. E iba a estas actividades y estaban los botellones encima de la mesa para que los niños los consumieran. Y es un producto que se consume mucho. Y recuerdo que la señora Gándara, Piti Gándara, que en paz descanse, promovió fuertemente que en estos lugares de comida rápida se le diera a la gente la opción de una botella de agua y no fuera el combo con el vaso con la soda. La soda, ¿cómo afecta la dentadura de los niños? Porque es algo que uno se traga, ¿no? Pero pasa, aunque es líquido, pasa por nuestra boca, por nuestros dientes, por nuestra lengua. Quisiera saber qué efecto, si alguno, tiene la ingesta de estos líquidos. Pues mira, estas bebidas carbonatadas, y no solamente vamos a incluir ahí lo que tradicionalmente piensa la gente como un refresco, cualquier bebida que contenga azúcar y tú la deposites en un vaso y tenga un efecto de efervescencia, las burbujitas, eso eso demineraliza aún más rápido el diente. Si tú pones un diente en una de estas bebidas, el diente se va a desaparecer, simplemente se disolver. Usted puede encontrar en las redes sociales cómo lo utilizan para hasta limpiar. Las baterías. Así mismo, usar las baterías, lo limpian como corrosivo, es corrosivo del esmalte. Y estas bebidas carbonatadas tienen esa combinación no solamente del azúcar refinado, sino que también el efecto de la efervescencia de la parte carbonatada disuelve con más facilidad el esmalte. Obviamente también hablamos de que si tú miras la cantidad de azúcar por porción de todas estas bebidas, la cantidad es enorme, así que, y algunos tienen cafeína también, así que es malo en todos los sentidos para los niños y para los adultos. Así que en ese sentido nosotros no fomentamos de ninguna manera que un niño tenga la exposición desde manera temprana a una de estas bebidas carbonatadas. Y más allá también volviendo a los jugos que la gente entonces tiende a incluir en la merienda y entonces se sobreexpone, se lo das en el desayuno, se lo das en la merienda, se lo das en el almuerzo de la escuela, sale de la escuela, tiene sed y le das un jugo. Uno tiene que empezar a mirar las etiquetas, hay que educar a los padres para que empiecen a mirar cuál es la porción de la cantidad de onzas que tiene que tomar para tener esos gramos de azúcar. Y vas a encontrar que muchas veces de los 25 gramos por porción, 24 son de azúcares. O sea que no solamente las bebidas carbonatadas, los jugos y todo esto, hay que tomar agua. La sed se quita con agua. Nuestro cuerpo, la mayoría de nuestro cuerpo, es la mitad, mínimamente la mitad de nuestro peso es agua. Así que hay que educar a los niños a que el agua debe acompañarles y anden todo el tiempo con una botellita reciclable para tratar de proteger, ¿verdad?, el planeta, una botellita reciclable y rellenarla de agua, y de esa forma mantenemos más limpio. Y la salivación también, la saliva es el reservorio de iones de fosfato y calcio para mantener estos dientes constantemente, esa saliva no sea ácida, sino que esa saliva tire hacia el lado alcalino y disuelva un poco la placa. Así que es bien importante en este día, bien importante mi mensaje en el día de hoy para los padres, los mande para la escuela otras actividades, cositas de pintar, actividades que sean manuales en el Día del Amor y la Amistad para intercambiar algo que sea útil, que ponga la acción en el cerebro de estos niños en términos de actividad y no sea un azúcar. Y cuando lleguen a su casa, esa bolsa, no la dejen en la casa, porque si usted la deja colocada en un lugar, el niño va a saber dónde está y lo va a coger. Uh-huh. O sea que traten de esos dulces, sacarlos de la casa y no les dé pena botarlos. Eso no les alimenta, no los ayuda, no los previene de las enfermedades, tanto COVID e influenza que hay. Necesitamos utilizar las frutas como fuente natural de azúcar. Y esa es la que el cuerpo mejor metaboliza y mejor acepta con vitaminas. Sí, yo creo que lo que usted está informando es lo que usted nos está proveyendo es una información sumamente útil. Hay mucho desconocimiento, doctora, y lamentablemente no hay
la suficiente información en nuestros medios de comunicación para orientar a los padres, no solamente de lo dañino que es el azúcar, sino la importancia que reviste que las etiquetas se miren. A veces uno ni entiende, ¿verdad? Cuando dice azúcar es tanto, la gente no entiende. Yo creo que hay que buscar la manera de que la gente se siga educando por el bien, por la salud de nuestros niños, que como usted muy bien señala, mire toda la cantidad de enfermedades que eso puede generar. Y ese día, por favor, a los papás que le laven los dientes ellos. Si un niño, las guías recomiendan que los niños hasta los 6 años deben ser supervisados en el aspecto de higiene oral por los padres. Cepíllenle ustedes los dientes ese día, porque van a haber más azúcares y más, para que asegurarnos de que ese día a los niños se les cepillen bien los dientes y lo disfruten. Entendemos que es un día muy bonito, ¿verdad? Celebrar el amor, la amistad debe ser todos los días, ¿verdad? Vivimos para ser amados, sí, y para dar amor. Claro. Pero ese día en especial, por favor, protejan a mis niños. Así es, así lo tenemos que hacer y tener conciencia de que no hacerlo tiene después consecuencias muy terribles para ese niño. Gracias, doctora, por haberme acompañado, por esa información tan útil que nos ha brindado, y continuaremos compartiendo la misma en una próxima ocasión. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el ambientalista Víctor Alvarado, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, licenciado. Usted, estamos muy bien, gracias a Dios, y gracias por la oportunidad siempre. Bien, a pesar de, ¿verdad? Claro. Bueno, hace ya varias semanas usted estuvo aquí junto con la querida amiga Mirna Conti para denunciar lo que se proponía hacer de este rescate financiero a la AES, que es la carbonera que está ubicada en Guayama, y que tanto ustedes dos como muchísimas otras personas han denunciado el daño ambiental y humano que está ocasionando la carbonera desde que se instaló. Y a pesar de que se celebraron unas vistas públicas donde muchísimas personas fueron a oponerse a este rescate financiero, bueno, pues el negociado de energía lo avaló parcialmente. Yo francamente tengo que decirle, yo no sé, para nosotros no trabaja el negociado de energía, obviamente trabaja para estas privatizadoras, porque ya vemos cómo incluso han avalado los 7 aumentos tarifarios que ha promovido Luma Energy. Y entonces ahora esto tendrá un costo directo a los consumidores de aproximadamente 185 millones hasta el 2027, que es cuando termina el contrato de AES en Puerto Rico, y tienen que transformarse en una empresa que genere la energía a base de energía de otro tipo, ¿no? Y leo aquí que la justificación que da el negociado de energía es que a la luz de los costos estimados del cese de operaciones de la empresa, que ascenderían a entre 300 millones y 900 millones, resultaría necesario recurrir a combustibles más caros para cubrir la generación de AES de unos 454 megavatios, casi una quinta parte de la demanda del país. Conversemos sobre eso, Víctor. Bueno, lo que pasa es que el negociado de energía, que ¿verdad? En mi caso yo no esperaba algo distinto, porque el negociado de energía también responde a la política pública del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que fue cabildero de la empresa AES. O sea que ellos todos están confabulados para que a poder rescatar económicamente a esta empresa privada que tiene problemas económicos desde hace varios años. Pero lo que pasa es que aquí siempre se ha partido de un punto que es erróneo. La AES es la empresa más que nos cuesta, más costosa para el pueblo de Puerto Rico, por el impacto que tiene a la salud y el ambiente. Lo que pasa es que para el negociado de energía, la gente del negociado de energía, para el gobernador de Puerto Rico, para la Autoridad de Energía Eléctrica, a ellos no les importa que, por ejemplo, en la comunidad de Miramar, que es la comunidad más cerca a la planta de carbón, la gente se está enfermando y muriendo por culpa de la AES. O sea, esas vidas no tienen, para ellos pues no valen nada. Entonces, por eso es fácil decir, es que, tú sabes, es más costoso si dejamos que se cierre.
No, es más costoso si la dejamos encendida, porque van a seguir contaminando. Hace 2 años la EPA le hizo 50 señalamientos sobre contaminación en el del aire de esa empresa y no se ha hecho nada con eso. Ellos siguen allí contaminando. Nadie del gobierno, ni mucho menos el gobernador, ni nadie ha ido a la comunidad de Miramar a ver las personas que están allí enfermas y que se están muriendo. O sea, decir que es más costoso si la cerramos, eso no es correcto, eso no es cierto. Otra cosa que siempre hemos señalado, en ocasiones la planta de carbón ha estado apagada a mitad o completa, y aquí no ha habido un apocalipsis energético en Puerto Rico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, una cosa es lo que ellos están diciendo y otra cosa es la realidad. La realidad aquí es que esta empresa, AES, está logrando que el gobierno le dé un rescate económico, porque ellos se comprometieron cuando vinieron a Puerto Rico a que las cenizas las iban a sacar fuera de Puerto Rico. Inicialmente lo hicieron, la llevaron a República Dominicana, allá hubo una crisis humanitaria, mucha gente enfermó y se murió también por culpa de esas cenizas tóxicas, entonces empezaron a tirarla en Puerto Rico, rompiendo el acuerdo que se había hecho en el contrato original. Así que ellos durante muchos años estuvieron ahorrándose millones de dólares que se los metieron ellos en el bolsillo y los corporativos de la empresa, y cuando la legislatura, y gracias al esfuerzo y a la lucha y a las batallas que dio las comunidades, especialmente en Peñuela, se logró aprobar la Ley 5/2020 para que tuvieran que cumplir con eso que decía el contrato original, de que tenían que sacar las cenizas fuera de Puerto Rico y no podían usarla aquí. Pues entonces tienen una crisis económica. También lo he dicho antes, para mí, hace tiempo debemos cerrar esa planta, pero AES Puerto Rico tiene una matriz que es AES Corp, y una empresa multimillonaria, multinacional, que le da dinero. Pues ¿por qué esa empresa no es la que lo rescata a ellos? Y tenemos que ser nosotros, las personas en Puerto Rico, que ahora nos van a dar otro aumento para poder pagarle a salvar a esta empresa. No, pues eso está muy mal. Y pues eso, y el negociado de energía, pues de verdad uno no esperaba mucho de ellos, ¿verdad? En un momento dado estuvieron haciendo documentos, pero bueno, vemos que una vez más ellos están acorde con la política pública nefasta del gobernador Pedro Pierluisi. Y una pregunta, Víctor, ese negociado de energía, desconozco ese dato, ¿tiene algún representante del interés público? No, allí son personas que responden directamente a Fortaleza. Allí nadie representa. Bueno, las decisiones que toman todos ellos no representan nunca. Por eso son contrarias al interés público. No, y incluso mira lo que pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica, que a pesar de que hay una persona que supuestamente debe representarnos a nosotros, también la mayoría son gente que responden a la política pública del gobernador, y por eso es que este rescate se ha hecho viable para AES. Y por eso es que ahora pues vamos a tener esa planta de carbón allí. Paga ahora también, que dicho sea de paso, recordemos que ya nosotros le pagamos casi $1 millón diarios del gobierno de Puerto Rico, que son fondos que salen también de nuestro dinero. Ahora lo que están haciendo es aumentando esa cantidad que se le va a estar dando a ese para que ellos puedan seguir funcionando. Y como muchas veces la senadora María Luz de Santiago ha dicho, si esa empresa privada no supo manejar su dinero, pues eso es culpa de porque tenemos que estar nosotros rescatando, porque si es así, eso crea un precedente, y ahora todas las empresas privadas en Puerto Rico, cuando tengan una crisis, pónganse en fila, porque si el gobierno rescató a ese, para tener que rescatar a todas las empresas privadas, pero no los vemos rescatando a la gente pobre, a los pequeños negociantes que también tienen problemas. Pero salvándoles la vida incluso. Claro. Sí, ¿no? Es una tragedia lo que estamos viendo en el país con este gobierno. Sí, yo conversaba ahorita con el planificador Tato Rivera Santana, en el sentido de cómo el gobierno pues le da igual ir disponiendo de nuestros activos, ¿no? Pero también tenemos este problema del rescate de empresas privadas, que algo así está pasando, algo así pasó también con las alianzas público-privadas, donde ellos son los que disfrutan las ganancias y nosotros participamos de las pérdidas. Pero vamos a ver, Víctor, a ver si la gente cobra conciencia y entiende que aquí hay que cambiar dramáticamente la gobernanza de este país para que sea una gobernanza que responda a los intereses de la gente que está sufriendo. Gracias, Víctor, por haberme acompañado en este espacio, por esa información que necesitamos conocer. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Yo los veo el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.